¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Dicen buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo han pasado ustedes, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de seguir tomando las medidas de prevención, especialmente aquí en Quito. El clima está bastante duro, bastante difícil y obviamente pues tenemos que cuidarnos, ¿no? El clima está bastante fuerte y obviamente pues nuestras defensas también tienen que estar bastante cuidadas, ¿no? Bien, chicos, no se olviden, por favor, en este caso de registrar lo que es la asistencia. Estamos cerca de 50 personas y solamente 25 han registrado la asistencia. Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la crisis de los 80 en Latinoamérica, ¿no? En donde básicamente se establecieron lo que son nuevas normativas económicas, en donde básicamente afectó lo que es la economía de la población en general, hablando de países de América Central y de América del Sur también, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Galo Martínez? Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, por favor. Crisis en los 80 en Latinoamérica. A finales de los 70, los países latinoamericanos también llegaron a desarrollar una importante diversificación de sus mercados. En 1975, las economías de mercados más desarrollados eran el destino del 65% de las exportaciones de la región, del 80% de sus minerales y del 72% de exportaciones de energéticos. 10 años más tarde, los números en porcentaje eran de 54.65 y 71%, respectivamente. Entre las naciones desarrolladas, Japón emergió como uno de los principales nuevos clientes para los minerales, especialmente cobre, hierro y bauxita de Latinoamérica. El declive en importancia del peso de los países más desarrollados como mercados concentrados de destino de las exportaciones de la región contrastó con la ampliación de nuevos mercados demandantes en la ex Unión Soviética, Europea del Este y otras naciones en desarrollo, especialmente en Asia. En términos de la composición de los productos primarios objeto de exportación desde 1960, la característica más notoria fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México y de Venezuela, y hasta cierto punto como las principales exportadores petroleros de América Latina. La proporción de exportación debida a los energéticos casi se duplicó entre 1970, 26%, y 1980, 48%. No obstante, las exportaciones de productos del sector primario por parte de la región continuarán manteniendo un bajo nivel de valor agregado. Es necesario subrayar dentro de las principales características económicas de América Latina luego de 1980, que la crisis que comenzó a principios de esta década estableció un periodo particularmente complejo en las economías de la región que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicos. Excelente. Hasta ahí nada más. Muy bien, señor Galo. Muchísimas gracias. 10. Bien, si nosotros nos hablamos directamente de la crisis de los 80, generalmente destacan dos etapas importantes, ¿no? La primera, entre los años de 1975 se dio lo que es un auge comercial directamente, ¿no? En las exportaciones de la materia prima, hablando directamente de América Central, de América del Sur, en lo que son materiales, la bauxita, y que generalmente el cobre y el hierro fueron materiales que básicamente
tuvieron la aceptación del caso en el mercado europeo. Pero, ¿qué sucede acá? Después de, obviamente, en los años de 1975 tener un repunte en las economías, aquí directamente aparece otra potencia mundial al día de hoy, ¿no? Que fue, pues, Japón. Si bien es cierto, Japón en su momento estaba en una crisis bastante fuerte dentro de sus territorios por el tema de las exportaciones, que obviamente no eran muy comercializadas directamente en el mercado europeo, optó por la necesidad, en este caso, de comprar diferentes productos en América Central y América del Sur, ¿no? Si bien es cierto acá, una vez que se consolidó directamente Japón como un nuevo cliente, eventualmente los recursos, por decirlo así, de la mayoría de los países latinoamericanos fueron pedidos por esta superpotencia. Sin embargo, directamente acá, la normativa en el tema de los precios, en el tema de los minerales, eran bastante altos, ¿no? Y eventualmente empezaron a generar lo que es una crisis interna en la mayoría de los países en el mundo. Si bien es cierto, aquí logramos determinar dos cuestiones importantes. La primera, que básicamente nosotros tuvimos un repunte económico para aquellos años, pero sin embargo, cuando Japón empezó a industrializarse, empezó a tener las empresas, empezó a trabajar en los productos manufacturados, eventualmente empezó a tener bastante apoyo del mercado europeo y de las potencias mundiales, cosa que empezó a tener lo que es una crisis bastante fuerte nuestros productos, ¿no? Obviamente ya no pedían productos de primera necesidad, sino pedían productos, en este caso, que fueran ya transformados, ¿no? Y empezó directamente lo que es una crisis directamente en América Central. Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que en América del Sur, hablando de los años de 1960, hablando de Venezuela, hablando del Ecuador, básicamente empezamos a tener un repunte económico porque directamente logramos encontrar lo que son los pozos petroleros dentro de nuestros territorios, ¿no? Que si bien es cierto, dentro de esos inicios logramos tener bastante aceptación en el mercado europeo, en el mercado directamente en Estados Unidos, y obviamente pues empezamos a negociar directamente ese tipo de exportaciones, ¿no? Sin embargo, acá podemos mencionar que en sus primeros meses de exportaciones, pues nos fue muy bien. Sin embargo, al aparecer lo que son nuevos países, el determinar directamente el uso del petróleo sea más puro, sea más comerciable, por decirlo así, porque existen niveles en los cuales se logra determinar qué petróleo es más puro y obviamente tiene el más valor. Y obviamente aquí aparece lo que es Venezuela, aparecen más países y obviamente pues el declive directamente de la economía en el Ecuador también decayó, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente Venezuela empezó a vender el petróleo más puro, por decirlo así, y obviamente la aceptación del mercado europeo fue muy fuerte para estos países, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos mencionar que el neoliberalismo, el inicio básicamente de este modelo económico, se dieron básicamente en estos años. Porque ahora, cuando hablamos directamente el neoliberalismo, nos enfocamos directamente en los recursos, en los ingresos que son destinados directamente a las empresas, a los talleres, a los gremios, por decirlo así, de empresarios, en donde básicamente todos los ingresos deberían ser para esas empresas y no directamente para la educación, para la salud, para la vivienda, para los artículos de primera necesidad y no la población en general, ¿no? Entonces, aquí empiezan a darse lo que son los primeros enfrentamientos directamente por no establecer lo que es un modelo económico que al día de hoy el neoliberalismo busca enfocarse directamente en la mayoría de los países, tanto en América Central como América del Sur, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy, tanto en América Latina, no se establece un modelo económico bastante viable, por decirlo así, para que todos tengan el beneficio del caso, ¿no? Que si bien es cierto, el sector empresarial obviamente aporta y está de acuerdo que este modelo económico se imparta, porque obviamente va a ganar los recursos necesarios. Sin embargo, aquí en estos años, básicamente los recursos energéticos eran los más exportados. Y obviamente cuando aparecieron en países europeos, Francia, Alemania, España, algunos productos más, realmente nuestra exportación también decayó, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar directamente de las características económicas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita
¿Me ayuda, por favor, el señor Renato Silva? ¿Estamos ahí? Listo, buenos días. Disculpe, estoy de turno. No le puedo ayudar ahorita. Listo, muy Disculpe, bien. Cuando estén laborando, por favor, no se olviden de escribir en el chat si están laborando o no, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿me ayuda, por favor, el señor Eduardo Naranjo? Buenos días, licenciado. Buenos días. Por favor, características económicas. Claro que sí, licenciado. Dice, características económicas. Es necesario subrayar dentro de las principales características económicas de América Latina, luego de 1980 que la crisis que comenzó a principios de esa década estableció un periodo particularmente complejo en las economías de la región que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicos. La mayoría de los países latinoamericanos se vio forzada a llevar a cabo dichos ajustes con el propósito de crear mayor estabilidad macroeconómica, lo que a su vez permitiría una mejor inserción en el mercado internacional y un crecimiento económico sostenible. Los cambios del ajuste hicieron énfasis en la política económica, en los compromisos de los gobiernos a mantener la continuidad de los programas de forma y al hecho de que muchos de los cambios en varias naciones dependieron al final de la mejora en las condiciones económicas internacionales. El factor más visible de la crisis dentro de las condiciones domésticas de las naciones fue la deuda externa entre 1978 y 1981. La región cosechó los beneficios de una mejora en los términos de intercambio del mercado internacional para sus exportaciones y de una generosa dotación de créditos internacionales, especialmente por parte del sector privado. Estas condiciones posibilitaron que la región implementara políticas económicas expansivas, las cuales a su vez hicieron que 11 países latinoamericanos mantuvieran la tasa de crecimiento económico por arriba del 4%. En la mayoría de los casos esperó estos logros se vieron acompañados de un excesivo déficit en las balanzas de pagos. Como resultado de ello, 15 países llegaron a tener un déficit en las cuentas corrientes que sobrepasaban el 4% del PIB, Producto Interno Bruto, y en 10 de esos casos el déficit llegó a estar sobre el 5% del PIB. Excelente, muy bien, señor, muchísimas gracias. No, si bien es cierto, aquí podemos determinar lo que es el PIB. ¿Qué es el PIB? ¿Me ayudan? ¿Se acuerdan un poquito qué será el PIB? El Producto Interno Bruto. Excelente, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es todo aquello que produce el país. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente acerca del PIB, generalmente nosotros acá destacamos paulatinamente lo que son los ingresos. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿qué tipo de productos nosotros exportamos al mundo? Petróleo, el banano, cacao. El camarón también. Excelente, muy bien. El La petróleo, minería. el cacao, excelente, muy bien. ¿Cuál es el producto que al día de hoy todavía se sigue exportando? El banano y el camarón. Cacao. Excelente, muy bien. Más o menos, ya, Plátano, más o verde. menos. ¿Me ayudan, por favor? ¿En cuánto estará directamente la caja de plata? Estaba resecando los lados. 17 a 20 dólares. Un plátano en Estados 17 Unidos. a 20 dólares. Muy bien. Si bien es cierto acá, nosotros directamente mencionamos que Plátano. el Producto Interno Bruto, en este caso del banano, hablamos también del cacao,
que últimamente también exportamos lo que son las flores, en el caso de Nueva Zelanda. Generalmente destacamos que poco a poco nuestros productos se han logrado mantener directamente en el tema de las exportaciones, ¿no? Ahora, si bien es cierto, una de las características importantes de cada país es directamente el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, es decir, los ingresos que obviamente puede llegar a tener un país en base a todas las actividades que ellos realizan, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de la agricultura, la ganadería, el comercio, los productos manufacturados, hablamos también de los impuestos y que generalmente destacan como una prioridad importante en los ingresos de cada país, ¿no? Si bien es cierto, nosotros obviamente nos adoptamos a las normativas que imponen las potencias mundiales, ¿sí? Tanto es así que nosotros tuvimos que adoptar lo que es la moneda del dólar para mejorar nuestra economía directamente en el proceso de inversiones, en el proceso de exportaciones, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿qué tipo de moneda tuvimos antes del dólar? ¿Ya se acuerdo? El sucre. El Sucre. sucre. Excelente, muy bien. ¿Cuándo nosotros cambiamos, generalmente, cuándo se dio ese cambio al dólar? ¿En qué año? El 1993. 2001. El año 2000. Excelente. 2001, más o menos ahí en esa fecha. Excelente, muy bien. De 1900 al 2000, podemos decir que fue una fecha en donde se dio pues este cambio brusco en el caso de la moneda, ¿no? Pero en fin, básicamente como toda situación tiene sus ventajas y también sus desventajas, ¿no? Pero en fin, básicamente las exportaciones al día de hoy se mantienen y que sobre todo el Producto Interno Bruto se manejan de esta manera, ¿no? Aquí podemos determinar lo que son las tablas, estas son tablas económicas, en donde básicamente mencionan la inflación, hablamos también del porcentaje en el tema de los países, hablamos directamente de los ingresos, de los egresos, de los gastos y sobre todo también hablamos de los productos que generalmente los países exportan hacia el mercado europeo, ¿no? Como ustedes saben, básicamente en América del Sur, el país que se va a convertir en potencia de aquí a unos 25 años más va a ser, pues, Brasil, ¿no? Entonces, miren, generalmente aquí podemos determinar los países, hablamos también de las crisis, hablamos también del Producto Interno Bruto, pero cuando crece, obviamente tiene un mayor repunte, es decir, tiene mayores ingresos. Sin embargo, cuando el PIB no se logra mantener, obviamente, pues empiezan a generar lo que son las crisis, ¿no? Muy bien, vamos acá. Países latinoamericanos y caribeños. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Byron Tandazo, por favor. Sí, buenos días, bro. Países latinoamericanos y caribeños. Para 1982, casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido afectados por lo más profundo del prolongado recesión económica de los últimos 50 años. Aunque fuerzas externas fueron determinantes y agravamientos en la crisis, otros factores no menos importantes actuaron, como por ejemplo la inconsistencia en el manejo de políticas económicas, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que favorecieron, sin prevención, altos niveles de endeudamiento externo, la desórbita expansión de gasto doméstico de varias cosas, y las políticas de estabilización de precios basados en el manejo casi único de las tasas de cambio. A esos aspectos se debe agregarse que los correspondientes a los métodos de liberación financiera, los cuales mantuvieron las tasas de interés muy altas durante prolongados periodos de tiempo, afectando de esta manera la formación del capital de inversión directa en los países. Listo, profe. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de los países latinoamericanos, caribeños, hablamos también que generalmente ellos fueron afectados también por el tema de las exportaciones, por el tema de los productos y sobre todo aquí logramos determinar que para aquellos años existió lo que se conoce un endeudamiento bastante acelerado, ¿no? Tanto
de los países de América Central como los países de América del Sur, ¿no? Y obviamente cuando nosotros pedimos un crédito, ¿qué sucede cuando nosotros pedimos un crédito? ¿Qué pasa ahí? No, nos tienen, a través de que pedimos el crédito, nos los dan, pero también nos cobran intereses, dicen. Excelente, muy bien. Ahora, si por ejemplo, digamos, ya por ejemplo, digamos en el caso, ya individualmente hablando de nosotros, me pongo por un ejemplo, digamos, yo necesito un crédito de unos $8,000, ya, por darles un ejemplo. Si yo directamente voy al banco, ¿cuánto más o menos me cobraría de interés? El 14 El o el 12%, 20%. pero también le piden que tenga algo en que evaluarse, digamos, tiene que dejar algo en prenda porque no le van a dar así, porque así le dicen. Dejarnos no tener garantía. Últimamente ya no pide garantía, Lisa. Ya no pide garantía ya. La capacidad de pago. ¿Qué empresa trabaja? Excelente. La capacidad de pago bien. también es importante. La capacidad de pago, excelente, muy bien. Bien, por ponerme el ejemplo yo, ¿no? Ahora, si ponemos en el caso de los países, es básicamente lo mismo que ustedes acaban de mencionar. ¿Cómo van a pagar? ¿Cuál es la garantía del caso para yo obviamente prestar el dinero? ¿Cómo me lo van a devolver? ¿Cuál es el interés que yo voy a ganar? Sí, y obviamente si no tengo el dinero, ¿cómo ustedes en este caso lo van a reponer? Entonces, miren, básicamente acá, esas son normativas que la mayoría de los países europeos imparten a los países que están en vías de desarrollo, ¿no? Es decir, yo te doy un crédito, necesitas $100,000, muy bien, ahora en ese caso yo te voy a cobrar el interés que básicamente podría ser, digamos, del 100%, $100,000 más. Entonces, miren, eso se genera a base de un endeudamiento, por decirlo así, excesivo y que a la larga obviamente tenemos que seguir pagando. Sí, a pesar en este caso que la deuda puede ir de 20, 30 años atrás, pagando de millones en millones y obviamente para saldar las deudas, ¿no? Al día de hoy, la mayoría de los países en el mundo, especialmente los países de América Central y América del Sur, todavía cuentan con deudas con las potencias mundiales. En el caso de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, y que generalmente sacan su economía directamente de los intereses de las exportaciones, de los impuestos, y que día con día generalmente eso no permite un crecimiento equitativo en los países, en este caso en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros básicamente hablamos de la capacidad de endeudamiento, cuando un país no tiene el dinero necesario, obviamente para pagar una deuda, el país, en este caso potencia, puede obtenerlo de diferente manera, como fue en el caso de obtener recursos, obtener lo que son sitios estratégicos, o en el mejor de los casos, poner directamente sus empresas dentro de esos territorios, ¿no? Cosa que en este caso afecta a la población en general, ¿por qué? Porque una vez, perdón, que sacan los recursos directamente de esos países, el dinero que obviamente es ingresado por ese producto generalmente no es dividido equitativamente y la mayoría de las empresas extranjeras se van llevando todo y al Estado, en este caso de algún país, obviamente solamente le dan el 10 o el 20%, nada más. Entonces, miren, era una forma o una estrategia que generalmente manejan las potencias mundiales. Y obviamente el sector más perjudicado es directamente la población en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una imagen que generalmente hace una representación de un levantamiento de la población en general. Por ejemplo, acá, cuando nosotros nos crean nuevos impuestos, nos quieren quitar los subsidios, ¿qué pasa con nosotros acá, especialmente aquí en el Ecuador? Hacemos protestas, licenciar. Bueno, las personas que hacen normalmente protestas, digamos así, son los indígenas, hacen protestas por lo que no haya esto. Excelente, muy bien. Entonces, para poner un ejemplo, sí, para poner un ejemplo, nosotros básicamente establecemos, ¿no? Que si, por ejemplo, el día de mañana nos dice el presidente, el día de mañana vamos a poner impuestos a aquellas personas que tienen más de 2 carros, ya por darles un ejemplo. Obviamente el tema del impuesto ya es bastante grave, ¿no?
Porque obviamente al no tener nosotros lo que es una calidad de vida estable, al no tener un sueldo básico que supere la canasta básica, eso obviamente nos afecta al bolsillo a la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, la canasta básica, más o menos, ¿en cuánto está? $700. 700. Muy bien, el sueldo básico, ¿cuánto es? 425. 420. 425. Para llegar más o menos a $700, ¿cuánto nos faltaría? 275. 175. Excelente, muy bien. Entonces, básicamente se considera una potencia mundial cuando nuestro sueldo supere la canasta básica. Entonces, miren, nosotros hacemos malabares directamente con nuestro sueldo para tratar de tener una buena calidad de vida, el tratar directamente de solventar todas nuestras necesidades y obviamente acá establecer lo que es una forma de administración bastante buena, por decirlo así, porque obviamente nosotros al tener una canasta básica bastante alta, obviamente con los 425 realmente no nos permite pues sobrevivir. Entonces, miren, esto directamente afecta con los impuestos, con las deudas que nosotros podamos llegar a tener con los países potencia, ¿no? Muy bien, la Segunda Guerra Mundial, un dato importante. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Verónica Rosero? ¿Estamos ahí? ¿No? Buenas tardes, licenciado. Si estamos, excelente, por favor, ayúdeme. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. En términos de empleo, resultó evidente que luego de la Segunda Guerra Mundial latinoamericana alcanzó aceptables niveles de crecimiento que se tradujeron en crecimiento ocupacional, con todas de aumento que llegaron incluso a cifrar 2.5% anual. La rápida urbanización influyó para que el empleo en el sector agrícola pasara el 55% en 1950 a 32% en 1980. El número de empleos creados por el sector formado urbano creció en una tasa anual de 4%, pero en este crecimiento no fue suficiente para absorber los aumentos anuales de la población económicamente activa que buscaba integrarse a los mercados de trabajo. Tasa de subutilización de recursos humanos, desempleo abierto más subempleo y ocupación temporales en el sector informal. Se mantuvo en aproximadamente del 30% en los mejores casos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, hablando de los años de 1939 a 1945, la mayoría de países, en este caso europeos, estuvieron en una crisis bastante fuerte debido a la Guerra Mundial. Sin embargo, a estas fechas realmente se logra determinar que el continente americano logró tener lo que es un gran repunte en el tema de sus ingresos, en el tema de los recursos, en el tema de las exportaciones, porque obviamente las empresas de los europeos quedaron totalmente destruidas. Y como ustedes saben, en una guerra, pues, todo es caos, todo es destrucción y obviamente las actividades económicas no logran desarrollarse, ¿no? Y para aquellos años, hablando de unos 10, 20 años más, generalmente nuestra economía realmente estuvo muy buena para aquellos años, ¿no? Porque obviamente los europeos estaban reconstruyendo, nosotros estábamos vendiendo nuestros productos al precio, al valor que nosotros también lo quisiéramos y obviamente pues acá tener los ingresos necesarios. ¿Cuál fue el punto negativo acá? Es que básicamente la mayoría de los países, tanto América Central como América del Sur, obviamente dependían directamente de un mercado especialmente controlado por los Estados Unidos. Es decir, si yo directamente tengo una caja de banano, lo quiero vender, digamos, a unos $100. Estados Unidos obviamente decía, muy bien, tú lo quieres vender, excelente, a tal país, tal lugar, chévere.
Muy bien, entonces yo te voy a comprar lo que es la caja de plátanos, por decirlo así, no en $100, te lo voy a comprar en 50 o en $60, ¿ya? Y la ganancia, obviamente, que lo haga con el otro país va a representar para ti. Entonces, Estados Unidos, por darle ejemplo, ¿no? Compraba la cajita de $100, supuestamente en 50, y lo vendía en 200 y en $300. Todo ese ingreso directamente iba para ellos. Y obviamente, pues, el ingreso que al país le correspondía por ley, obviamente no lo tenía. Sí, ese fue el punto de desventaja, en donde básicamente no se logró tener lo que es una economía superior a la que nosotros estábamos empezando a tener después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, 20, 30 años después, la economía de los europeos lograron desarrollarse y al día de hoy son consideradas, pues, potencias mundiales, ¿no? Mientras tanto, nosotros, obviamente, no tenemos una buena distribución de nuestros recursos, existe bastante corrupción, no tenemos normativas establecidas, nuestros productos no son acogidos directamente de la mejor manera y obviamente pues nuestra deuda sigue creciendo con estas potencias europeas, ¿no? Esperemos que en algún momento se logre aplicar un modelo económico que logre establecer una actividad buena, por decirlo así, para la población en general, en donde básicamente nuestro sueldo supere pues a la canasta básica. Bien, bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? ¿Me confirmas? Licenciado, buenos días, le saluda el señor García. Sí, dígame. ¿En qué página del módulo estamos, Licen? Lo que pasa es que la semana pasada no pude asistir a clase. Estamos en la 69 ahorita. Estamos en la 68, de la 69 para atrás, hasta la 64 más o menos. Excelente, muy bien. Vamos a revisar en este momento, pues, nuestro portafolio, ¿no? Muy bien. Regálenme un segundito. Ya les comparto pantalla, por favor. Ya me regalan un segundito. En la 66, compañeros. 66 hasta la 69. Muy bien. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla, tal vez? Sí, Licen. Ya, el portafolio. Muy bien. Excelente. Vamos a revisar, por favor. Muy bien, estamos acá. Excelente. Taller del 4, que me imagino debe estar terminado. Muy bien, las escuelas económicas, que también debe estar terminado. Nos vamos directamente acá. Ya, estas son las escuelas económicas, ¿sí? Deben estar. Crisis en los 80, si yo tengo en la página, ya, la actividad que ustedes van a realizar, muy bien. Yo tengo en la página, sigo bajando, acá, en la página número 65. Excelente, muy bien. Vamos a completar las preguntas, bueno, hasta que sea nuestro tiempo, ¿no? Porque la profe ya sabe, está golpeando la puerta. Muy bien. Taller número 2, nos ubicamos. En mi caso, yo tengo en la página 65. ¿En qué página tienen ustedes, por favor? Página 70, licenciado. Página 70, muy bien, nos ubicamos, por favor, respondemos. Primera pregunta. La característica más notoria de este acontecimiento fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México, de Venezuela y hasta cierto punto de Ecuador, como los principales exportadores petroleros de América Latina. Seleccionan el acontecimiento que se describió anteriormente. Opción A, crisis de los 70, opción B, crisis de los 80, opción C, feriado bancario, o la opción D, el efecto tequila. Crisis de los 80, licenciado. Crisis de los 80. Muy bien. Opción B, crisis de los 80. Subrayamos con un color bonito. Opción 2. Complete la siguiente frase. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica alcanzó aceptables niveles de crecimiento que se tradujeron en crecimiento de la mortalidad, el crecimiento ocupacional, el crecimiento de la natalidad o el crecimiento estudiantil. ¿Cuál será? Crecimiento ocupacional. Excelente, subrayamos con un color bonito.
Vamos acá. Crecimiento, ¿qué dijo, compañero? Ocupacional, la B. 3. ¿Está o no de acuerdo en que en el Ecuador exista rendición de cuentas del presupuesto general del Estado? Explique el por qué. Bueno, esto ya es básicamente ya una opinión de cada uno de ustedes, en donde básicamente van a explicar esta pregunta, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Igualmente, dicen que pase bien. Pase bien.